Buen día, mi nombre es Omaira Elizabeth Cruz Tobar, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les mostraremos el trabajo de la auditoría y el aseguramiento, junto con mis compañeras Yelva González y Daniela Jimena Bustos. En este trabajo queremos mostrar el origen de la auditoría y cómo ha evolucionado a través del tiempo, mostrando las diferentes escuelas que hicieron parte importante de la historia de la auditoría. También vamos a hablar sobre un complemento esencial de la auditoría, que es el aseguramiento. Explicaremos los diferentes tipos de auditoría que existen en Colombia y mostraremos los diferentes conceptos que debe cumplir el auditor. Para empezar, vamos a decir qué es la auditoría. Es una evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o proyecto realizada para determinar la validez y confiabilidad de la información y también para proporcionar una evaluación del sistema de control interno. Los estándares internacionales la definen como un proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura aplicable a información financiera. Podemos observar que es una práctica muy antigua, viene de tiempos muy remotos. También podemos observar que se encuentran 4 fechas importantes durante el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, durante la prehistoria, la auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación de los principios contables. En la Edad Media, en esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey, iglesia, y para su control estaban los auditores. En la Edad Industrial, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial y el nacimiento de las corrientes de auditoría, como lo es la auditoría anglosajona. En la edad informática, la auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, conservan, procesan y emiten. Actualmente, la auditoría está regida por la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, NIA. Son una serie de reglas establecidas por la Federación Internacional de Contadores y FAC. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Buen día, mi nombre es Omaira Elizabeth Cruz Tobar, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les mostraremos el trabajo de la auditoría y el aseguramiento, junto con mis compañeras Yelva González y Daniela Jimena Bustos. En este trabajo queremos mostrar el origen de la auditoría y cómo ha evolucionado a través del tiempo, mostrando las diferentes escuelas que hicieron parte importante de la historia de la auditoría. También vamos a hablar sobre un complemento esencial de la auditoría, que es el aseguramiento. Explicaremos los diferentes tipos de auditoría que existen en Colombia y mostraremos los diferentes conceptos que debe cumplir el auditor. Para empezar, vamos a decir qué es la auditoría. Es una evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o proyecto realizada para determinar la validez y confiabilidad de la información y también para proporcionar una evaluación del sistema de control interno. Los estándares internacionales la definen como un proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura aplicable a información financiera. Podemos observar que es una práctica muy antigua, viene de tiempos muy remotos. También podemos observar que se encuentran 4 fechas importantes durante el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, durante la prehistoria, la auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación de los principios contables. En la Edad Media, en esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey, iglesia, y para su control estaban los auditores. En la Edad Industrial, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial y el nacimiento de las corrientes de auditoría, como lo es la auditoría anglosajona.
En la edad informática, la auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, conservan, procesan y emiten. Actualmente, la auditoría está regida por la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, NIA. Son una serie de reglas establecidas por la Federación Internacional de Contadores y FAC. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Buen día, mi nombre es Omaira Lucina Cruz Tobar, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les mostraremos el trabajo de la auditoría y el aseguramiento, junto con mis compañeras Yalis Yelva González y Daniela Jimena Bustos. En este trabajo queremos mostrar el origen de la auditoría y cómo ha evolucionado a través del tiempo, mostrando las diferentes escuelas que hicieron parte importante de la historia de la auditoría. También vamos a hablar sobre un complemento esencial de la auditoría, que es el aseguramiento. Explicaremos los diferentes tipos de auditoría que existen en Colombia y mostraremos los diferentes conceptos que debe cumplir el auditor. Para empezar, vamos a decir qué es la auditoría. Es una evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o proyecto realizada para determinar la validez y confiabilidad de la información y también para proporcionar una evaluación del sistema de control interno. Los estándares internacionales la definen como un proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura aplicable a información financiera. Podemos observar que es una práctica muy antigua, viene de tiempos muy remotos. También podemos observar que se encuentran 4 fechas importantes durante el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, durante la prehistoria, la auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación de los principios contables. En la Edad Media, en esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey, iglesia, y para su control estaban los auditores. En la Edad Industrial, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial y el nacimiento de las corrientes de auditoría, como lo es la auditoría anglosajona. En la edad informática, la auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, conservan, procesan y emiten. Actualmente, la auditoría está regida por la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, NIA. Son una serie de reglas establecidas por la Federación Internacional de Contadores y FAC. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Buenas noches, mi nombre es Daniela Jimena García y vamos a hablar de 2 temas muy importantes, que es la escuela latina y la escuela anglosajona. La escuela latina se caracteriza porque al hablar de un estado y su economía de las empresas tienen una tendencia que a este tipo el estado tiene un gran objetivo fundamental, que es intervenir en la economía. Cuando aparece en 1981 la Ley 58 en Colombia, que es la figura del revisor fiscal, por una necesidad del Estado para efecto de vigilancia y de la economía, realmente uno encuentra que esta figura tiene una alta intervención en la economía. El Estado busca a través del revisor fiscal tener más presencia en la economía para asegurarse esencialmente de que las empresas cumplan con los reglamentos del Estado. También que cumplan con las normas en términos de leyes, de decretos, que es una figura de control
interesada en que las empresas cumplan con las normas de Estado, eh, por ejemplo, como el Código de Comercio, el Código Laboral, el Código Ambiental y con disposiciones de tipo tributario. El Estado también está interesado en que las empresas paguen impuestos en uno de los aspectos que el revisor fiscal debe manejar. Este concepto de control tiene raíces de que la escuela latina es un interior de gran concepto en donde encontramos el control de la razón fiscal. Buen día, mi nombre es Omaira Elizabeth Cruz Tobar, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les mostraremos el trabajo de la auditoría y el aseguramiento, junto con mis compañeras Yalis Yelbey González y Daniela Jimena Bustos. En este trabajo queremos mostrar el origen de la auditoría y cómo ha evolucionado a través del tiempo, mostrando las diferentes escuelas que hicieron parte importante de la historia de la auditoría. También vamos a hablar sobre un complemento esencial de la auditoría, que es el aseguramiento. Explicaremos los diferentes tipos de auditoría que existen en Colombia y mostraremos los diferentes conceptos que debe cumplir el auditor. Para empezar, vamos a decir qué es la auditoría. Es una evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o proyecto realizada para determinar la validez y confiabilidad de la información y también para proporcionar una evaluación del sistema de control interno. Los estándares internacionales la definen como un proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. Podemos observar que es una práctica muy antigua, viene de tiempos muy remotos. También podemos observar que se encuentran 4 fechas importantes durante el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, durante la prehistoria, la auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación de los principios contables. En la Edad Media, en esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey, iglesia, y para su control estaban los auditores. En la Edad Industrial, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial y el nacimiento de las corrientes de auditoría, como lo es la auditoría anglosajona. En la edad informática, la auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, conservan, procesan y emiten. Actualmente, la auditoría está regida por la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, NIA. Son una serie de reglas establecidas por la Federación Internacional de Contadores y FAC. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Buenas noches, mi nombre es Daniela Jimena García y vamos a hablar de 2 temas muy importantes, que es la escuela latina y la escuela anglosajona. La escuela latina se caracteriza porque al hablar de un estado y su economía de las empresas tienen una tendencia que a este tipo el estado tiene un gran objetivo fundamental, que es intervenir en la economía. Cuando aparece en 1981 la Ley 58 en Colombia, que es la figura del revisor fiscal, por una necesidad del Estado para efecto de vigilancia y de la economía, realmente uno encuentra que esta figura tiene una alta intervención en la economía. El Estado busca a través del revisor fiscal tener más presencia en la economía para asegurarse esencialmente
de que las empresas cumplan con los reglamentos del Estado. También que cumplan con las normas en términos de leyes de decretos, eh, que es una figura de control interesada en que las empresas cumplan con las normas de Estado, por ejemplo, como el Código de Comercio, el Código Laboral, el Código Ambiental y con disposiciones de tipo tributario. El Estado también está interesado en que las empresas paguen impuestos en uno de los aspectos que el revisor fiscal debe manejar. Ese concepto de control tiene raíces de que la escuela latina es un interior de gran concepto, en donde encontramos el control de la razón fiscal. Buen día, mi nombre es Omaira Lucila Cruz Tobar, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les mostraremos el trabajo de la auditoría y el aseguramiento, junto con mis compañeras Yalis Yelbey González y Daniela Jimena Bustos. En este trabajo queremos mostrar el origen de la auditoría y cómo ha evolucionado a través del tiempo, mostrando las diferentes escuelas que hicieron parte importante de la historia de la auditoría. También vamos a hablar sobre un complemento esencial de la auditoría, que es el aseguramiento. Explicaremos los diferentes tipos de auditoría que existen en Colombia y mostraremos los diferentes conceptos que debe cumplir el auditor. Para empezar, vamos a decir qué es la auditoría. Es una evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o proyecto realizada para determinar la validez y confiabilidad de la información y también para proporcionar una evaluación del sistema de control interno. Los estándares internacionales la definen como un proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. Podemos observar que es una práctica muy antigua, viene de tiempos muy remotos. También podemos observar que se encuentran 4 fechas importantes durante el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, durante la prehistoria, la auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación de los principios contables. En la Edad Media, en esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey, iglesia, y para su control estaban los auditores. En la Edad Industrial, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial y el nacimiento de las corrientes de auditoría, como lo es la auditoría anglosajona. En la edad informática, la auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, conservan, procesan y emiten. Actualmente, la auditoría está regida por la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, NIA. Son una serie de reglas establecidas por la Federación Internacional de Contadores y FAC. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Buenas noches, mi nombre es Daniela Jimena García y vamos a hablar de 2 temas muy importantes, que es la escuela latina y la escuela anglosajona. La escuela latina se caracteriza porque al hablar de un estado y su economía de las empresas tienen una tendencia que a este tipo el estado tiene un gran objetivo fundamental, que es intervenir en la economía. Cuando aparece en 1981 la Ley 58 en Colombia, que es la figura del revisor fiscal, por una necesidad del Estado para efecto de vigilancia y de la economía,
realmente uno encuentra que esta figura tiene una alta intervención en la economía. El Estado busca a través del revisor fiscal tener más presencia en la economía para asegurarse esencialmente de que las empresas cumplan con los reglamentos del Estado. También que cumplan con las normas en términos de leyes de decretos, eh, que es una figura de control interesada en que las empresas cumplan con las normas de Estado, por ejemplo, como el Código de Comercio, el Código Laboral, el Código Ambiental y con disposiciones de tipo tributario. El Estado también está interesado en que las empresas paguen impuestos en uno de los aspectos que el revisor fiscal debe manejar. Ese concepto de control tiene raíces de que la escala latina es un interior de gran concepto, en donde encontramos el control de la razón fiscal. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yariles González Cerrato. Soy estudiante de la Universidad Un Minuto de Dios, sexto semestre de Contaduría Pública. Bueno, la parte que me tocó explicar o exponer como tal es el 1.4, son los tipos de auditoría, son 9 tipos de auditoría. Está la interna y la externa. La interna es el examen crítico sistemático y detallado en un sistema de información de una unidad económica, tanto como emitir informes o fórmula de sugerencia o mejoramiento de las mismas. Estos informes son la circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros, pues no se produce bajo la figura de la fe pública, que quiere decir que por medio de un profesional puede llevar a cabo el vínculo laboral y no debe ser concuerdo o de acuerdo entre lo público. Y el externo, eso es lo que tiene diferencia de la interna, porque el externo es el examen crítico sistemático en donde es detallado una información económica, es una opinión independiente sobre una forma como opera el sistema de control interno del mismo y fórmula en donde sugiere un mejoramiento. ¿Qué quiere decir? Como allí ya necesitamos o sugerimos un mejoramiento, sí debe de ser en la parte financiera, en la parte económica, es un profesional de contaduría pública, es un contador público. Allí sí va un contador público, esa es la externa, porque la interna no necesita sino que sea profesional para poder tener el vínculo laboral. Vamos en el tercer tipo, que es la financiera, consiste en un proceso como un resultado final de emisión o un informe de auditor en donde unas empresas da su base principal, que son los estados financieros. Como allí es una finalidad de una situación financiera que la empresa puede detectar o puede ser una situación que se pueda poner en riesgo económicamente, tanto como financiera a la empresa. Allí no necesitan de un tercero, como tal se está explicando, que solo dan bases y pautas a los empleados, que son los que llevan los estados financieros que se entregan. Esos son los mismos estados financieros que se les debe incurrir o se les debe entregar tal como está. No es como la diferencia del control interno, que ese es el cuarto tipo de auditor. Sirve para ayudar a la empresa
que logre sus metas y sus propósitos en determinados tiempos con determinados presupuestos minimizados en todo riesgo implicado, unas consecuciones de objetivos y además de eso también genera la confianza ante un tercero, nos quiere decir el control interno, que ellos sí tienen confianza o les da su empresa a poder de manejo o al poder de que lleve su economía o sus estados financieros tal como está o tal como es. Ante sus empleados, ellos son prácticamente de confiabilidad, en donde el dueño prácticamente no permanece, pero él sirve ahí cuando está, porque está pendiente de sus empresas como tal. No debe tener tanta como esa confiabilidad en otras personas o quizás de pronto alguien que en realidad aún apenas esté empezando y que esté en esos conceptos. Entonces, un tercero ante un tercero es que ese tercero le maneja la empresa tal y como es. Es parte de la confiabilidad ante el control interno. Listo, entonces acabamos con la quinta, que es el cumplimiento, que es una confirmación en donde las operaciones financieras y las administrativas económicas sea una empresa en donde establece que se ha realizado conforme unas pautas o unas normas que se dejan en ese cumplimiento. O sea que para obtener una empresa de confiabilidad que debemos de tener primero, unas normas legales. Lo segundo, que sea reglamentario. Lo tercero, estatuarias. Y lo quinto, que sea un procedimiento aplicable. Que pues sea aplicable porque en el momento de actuar o de realizarlo o de hacerlo debemos de tener esas 5 pautas que nos da como cumplimiento a la empresa o como un objetivo de la empresa. Bueno, ahí vamos en la sexta, que es el sistema. Es la revisión y evaluación de controles de sistemas informática, como su utilización, o como lo dice el nombre, sistemas, es una seguridad de empresa en lo cual se procesa información y se lleva ante la auditoría de un sistema como alternativa y control de un seguimiento de revisión. Es informático tecnológico que se emplea de manera más eficiente como ser garantizada adecuadamente ante una decisión. Estamos en la séptima, que es la séptimo tipo, que es el forense, que nos quiere decir que es un uso de técnicas de investigación criminalísticas bueno, integrante una contabilidad de conocimiento jurídico. Ya eso se va como por la parte jurídica, parte judicial, en donde se ha procesado unas habilidades de financiación para poder llevar a cabo su negocio, para manifestar información y opiniones como pruebas tribunales. Bueno, vamos en la octava, que es la gestión, es el octavo tipo, que es proporcionar información en integridad de cualquier gestión empresarial, ayudando a prevenir unos resultados que se pueda planear mediante correctivas o también oportunidades y aseguramientos de que se ha cumplido como objetivo o metas de la empresa. O sea, son las metas de la empresa que se deben de cumplir dentro de ese tipo de gestión para que sea gestionario o gestión empresarial para prevenir malos resultados. La tributaria, como lo dice su propio nombre, es un proceso de verificación en donde contribuye estas aplicaciones de normas tributarias o correctamente si está liquidada, en donde los impuestos y las cargas de tributaria
sea constituyente o sea contribuyente, donde corresponde una realidad o, o un objetivo económico. Aquí me tengo una partecita en donde podemos decir que es un control interno, que es como lo decíamos, la partecita de acá, lo averigué como más a fondo, porque me pareció muy interesante y les voy a explicar un poco. Yo averigüé qué es un control interno, cómo sería un ejemplo para que todos lo tengamos en cuenta, más como ese punto, porque fue el más realizado, el más generado, o el que yo más le puse enfoque, o sea, el que más me enfoqué, porque me pareció muy interesante. Es un proceso que debe ser ejecutado por un directorio. Es una gerencia en lo personal, es decir, por toda una compañía. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir? Tenemos 4 objetivos, que es un buen procesamiento de la información empresarial. El segundo es segregación de funciones adecuadas. El tercero es la responsabilidad de todos los activos. Y la cuarta es la verificación de un control interno. Porque le digo que es muy importante que bueno, o que nosotras nos hubiéramos enfocado en el control interno, porque allí nos da prácticamente una recolección de todo lo que se está realizando entre lo interno, lo externo y lo financiero, que es prácticamente las pautas que se necesitan en esa empresa para poder ejecutarlo o tener un directorio o una gerencia personal. Bueno, también me llamó mucho la atención por esta parte, que es lo del cumplimiento. Recordemos un poco sobre esto. Entonces recordé un poco que el cumplimiento son las operaciones financieras, administrativas, económicas que se están establecidas dentro de las normas legales que tiene esa empresa. También debemos de tener en cuenta que son muy reglamentarias, tanto lo personal como lo plural como lo implural. Son también muy estatutas, son contribuciones en donde es un procedimiento impecable para poder realizar o que sea analizado dentro de lo administrativo o de lo económico, que sea aplicable dentro de todas esas normas o cumplimientos o reglamentarias o estatuarias, o que sea muy impactable dentro de ese pequeño recorderis de cumplimiento ante una empresa. Listo, entonces como ya nosotros ya estamos acá por acabar en último tema, yo la verdad les vengo a presentar lo del perfil del autor. De eso pues ya como tal, como ahí en la imagen, ya está todo relacionado y hay muchos ejemplos que vamos a mirar uno por uno. Entonces, como vemos acá en el examen, bueno, del perfil del autor hay un primero, que es como tal, es un examen. Debe ser dentro de las pautas ejecutado por un entrenamiento o adecuado, que tengan muchas habilidades legales y también que sea, o sea, qué es lo que debe de ejercer ahí. Prácticamente decimos que es un contador público, ¿sí? Y que sea colombiano, porque como tal debe tener nuestras raíces de colombiano para poder ser recibido o examinado o tener el examen ejecutado por la persona. La segunda nos dice el contador público debe tener independencias mentales en todo lo relacionado del trabajo. Es la garantía que imparcialmente o el objetivo de unos juicios que el contador público debe tener independientemente mental o también relacionado junto al trabajo que está realizando dentro de la empresa. En la ejecución de examen y la preparación de sus informes debe proceder con diligencia profesional. Dentro de eso debemos de tener, como decimos, nuestra tarjeta profesional o algo que sea preparación de todos nuestros informes que llevamos durante nuestro periodo para poder ejecutar nuestro examen. Habilidades de comunicación que tenemos que tener tanto ellos como nosotros mucha comunicación adecuada dentro de los estatutos que se están pidiendo en el perfil de auditor.
La inteligencia emocional, igual como llevábamos diciendo que una inteligencia emocional se maneja por muchas emociones que tiene la persona o que tiene el ser humano. La parte confiable es, como le decíamos, que la empresa tenga confiabilidad ante un tercero o ante el dueño. Bueno, es que como tal, el dueño debe tener un tercero para poder tener su confiabilidad en eso. Las habilidades técnicas, todo lo que nosotros utilizamos. Ejemplo, un papel y un lápiz. Eso es algo técnico para nosotros dentro del perfil del auditor. También nuestro portátil, nuestro libro, mejor dicho, son varias habilidades técnicas que tenemos cada uno. Depende como cada uno lo manejemos dentro de lo profesional. Conocimientos de la empresa y la industria. Claro está que desde que nosotros entramos a una empresa debemos de tener el conocimiento de esas bases o de esas pautas o de esas reglas o de esas normas que tiene esa empresa. Meticulosidad y atención al detalle. ¿Qué quiere decir? Es como decimos atención al cliente, allí es atención al detalle, sobre nuestros estados financieros o nuestra economía que llevamos dentro de nuestro directorio o nuestro libro o nuestro estado financiero de esa empresa, que se lleva diariamente, depende de cómo lo use o cómo lo utilicemos nosotros los contadores o nosotros los auxiliares contables o el dueño. Bueno, entonces la capacidad para trabajar bajo presión es una capacidad muy interna que muchas empresas o nosotros mismos nos llevamos ese régimen de que trabajar bajo presión quiere decir bajar la guardia. Entonces, nosotros siempre lo tratamos de hacer como en la parte mejor, o bueno, por lo menos yo, donde trabajo, a veces manejamos una presión muy dura con nuestros dueños o con nuestros jefes. También manejamos como presión o a veces bajamos nuestra guardia por tanta presión. Entonces, las empresas a veces dicen que esa es la primera capacidad que debe tener el trabajador, poder trabajar bajo presión. Depende de lo que sea, depende de lo que haya, depende de lo que debemos de enfrentar. Habilidades interpersonales, ya las habilidades interpersonales que es fuera de la empresa. Entonces debemos tener nuestras habilidades tanto como adentro de la empresa como afuera de la empresa. Ya dentro de la empresa, como decimos, son normas y reglas que debemos de cumplir, son personales, interpersonales afuera de la empresa, que es lo que nosotros llevamos nuestra personalidad afuera y nuestra personalidad adentro de una empresa. Y la capacidad de análisis. La capacidad de análisis es como todo lo que nosotros tenemos o lo que nosotros entramos allí a tener nuestra capacidad del análisis de toda empresa o nuestra capacidad de poder enfrentar nuestros detalles que hayamos tenido como pérdidas o como una situación financiera que uno tiene que tener toda la situación financiera tal y como es. Entonces, enfrentar esa capacidad que tenemos nosotros, cómo analizar y cómo expresarnos dentro de nuestro grupo de trabajo. La discreción y profesionalismo. No quiere decir lo mismo una discreción o el profesionalismo. La discreción es que todo tal como estamos, si somos profesionales, no somos profesionales, somos más como en la parte de práctica y no profesional. Eh, a veces sabemos que tanto como lo profesional vale mucho como lo que somos nosotros